Saludos amigos, estamos en una nueva edición de su programa La Gente que Sabe, aquí a través de MP Televisión. Y en esta ocasión nos acompaña nada más y nada menos que nuestro amigo el doctor Luis Osvaldo Pérez Flores, quien ha sido decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú. A su vez, también director de posgrado de la Universidad Ricardo Palma, presidente de la Asociación Peruana de Psicoterapia y directivo de la Asociación Mundial de Psicoterapia, docente universitario con muchos años de experiencia en las universidades mayores San Marcos, Cayetano, San Martín. Es un lujo conversar con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Luis Osvaldo Pérez Flores, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y entrando al grano, doctor Luis Osvaldo, estamos viviendo una coyuntura política muy complicada, estamos viviendo una incertidumbre y estamos viviendo una especie de desgobierno generalizado. Desde la cabeza, desde nuestro presidente, pasando por los ministros y las demás autoridades. Se ha hablado de que posiblemente exista una fatiga emocional. A veces nos fatigamos, pues, físicamente. Pero, ¿qué es esto, doctor? Por favor, ilústrenos un poco sobre qué cosa es esto de la fatiga emocional. Doctor, ante todo, buenos días a todos ustedes, a los televidentes de este canal, y desde ya complacido con esta entrevista. Efectivamente, creo que estamos viviendo una situación bastante complicada en estos momentos en nuestro país, que está agarrando muchas instancias. Cada día se ven situaciones muy particulares dentro de este proceso de gobernabilidad, la participación del Congreso, la participación de las autoridades, esta situación de tener que cambiar gabinetes en tan poco tiempo, ya vamos por el cuarto gabinete. Y dentro de esto, efectivamente, es importante entender cómo se sentirán las personas que están involucradas en estos procesos, más allá de lo que le pueda pasar a la población, que tiene una incertidumbre, como dice usted, ¿no? Y la incertidumbre desde sí mismo, como un fenómeno psicológico, pues tiene sus características particulares. Sin embargo, en relación a lo que está usted mencionando, lo que se llama, lo que se dice como fatiga emocional, en realidad hay que entender, cuando hablamos de fatiga emocional, hay que hacer referencia fundamentalmente a qué está pasando con las emociones, ¿no? Sin embargo, en verdad, el ser humano no solamente son emociones. El ser humano tiene una serie de aspectos con los cuales responde ante determinadas circunstancias. Y en este sentido, las circunstancias que se están presentando tan particulares son circunstancias, diríamos que podría o parecería que tuvieran que generar el famoso término de estrés, ¿no? Entonces, el estrés, una característica del estrés es precisamente la fatiga, cómo el organismo reacciona con fatiga, ¿no? Claro, o sea, el organismo se fatiga y evidentemente la mente también se fatiga. Exactamente, entonces claro. No solamente, como digo, las emociones están relacionadas con una serie de procesos cognitivos, también conocidos como procesos mentales, ¿no? Claro. Entonces, indudablemente, los procesos cognitivos tienen un tipo de funcionamiento, se alteran, ¿no? Y al alterarse, igualmente alteran las emociones, porque es indivisible. Pero claro, no solamente eso, doctor, sino que al alterarse las emociones, también los sistemas psicofisiológicos también se alteran y dentro de ellos pueden alterarse incluso los sistemas psicoinmunes, ¿no? Que tienen que ver, ya usted entenderá, con cuánto claro, yo puedo resistir incluso a determinado tipo de enfermedad. Entonces, hay todo un conjunto de situaciones donde el organismo en general puede colapsar, ¿no? Y pueden generar determinadas alteraciones y dentro de eso incluso pueden alterar alguna toma de decisiones que podrían tener relaciones con el poder. O sea que el presidente Castillo y su equipo, su entorno debe estar sufriendo ahorita una presión tremenda que podría afectar su sistema inmunológico también. Parecería, doctor, parecería, pero ahí el asunto es interesante, ¿no? No todas las personas tienen la misma forma de responder ante las circunstancias. Así es. Entonces, eso es central. Le digo esto
porque aquellos que han pasado por circunstancias de estar al frente de determinado tipo de organizaciones políticas o organizaciones que tienen que ver con gobernabilidad, no tienen distintos tipos de forma de responder. Algunos se alteran mucho más que otros, ¿no? Claro. Algunos pueden perder, diríamos, la tolerancia, la paciencia mucho más rápidamente que otros, pero hay otros que no. Hay gente que realmente es resiliente, hay gente que realmente soporta, tolera, sabe manejar esas circunstancias, por más desafortunadas que puedan ser, y las saben manejar, ¿no? Hay un asunto que me llama la atención en el presidente Castillo, ¿no? Sí. Que son indicadores, porque a las personas las vamos a conocer por su historia psicológica, ¿no? El presidente Castillo yendo de niño desde un pueblo hacia otro pueblo a estudiar, todos los días levantándose temprano en la mañana y caminando largas distancias. O sea, para hacer eso implica un entrenamiento diario al cual las personas están sometidas. Pero otro detalle, el presidente Castillo, viendo cómo conducía la huelga del SUTEP, la huelga de los maestros, la huelga que posiblemente ha durado mucho más tiempo y en la cual el presidente Castillo no daba su brazo a torcer cuando finalmente, al parecer, esa huelga le resultó exitosa. Pero una cosa es participar en eso y otra cosa es dirigir un país, ¿no? Usted tiene más autoridad que muchos en la medida de que usted es entrevistado pues, con el presidente Castillo. Así es. Tengo entendido que más de una ocasión y lo conoce y evidentemente pues usted con la experiencia que tiene ya posiblemente pues tiene una percepción un poco más certera, ¿no? De la que nosotros de repente vemos a un personaje por televisión y nunca hemos conversado, ¿no? Porque no se puede hacer diagnóstico de una persona sin por lo menos haberla tratado. Definitivamente no. Doctor, definitivamente. Quiero señalar, he tenido alguna oportunidad de estar en alguna pequeña reunión con él más allá de indagar. No, la verdad que no es tanto, pero he revisado cosas como un psicólogo, porque interesantemente todas las personas tienen su psicología y nosotros estamos un tanto en mayor capacidad que otras personas de advertir algunas circunstancias de las personas. He hecho algún estudio de la vida y de la personalidad del presidente Castillo como que de muchas otras personas puede uno hacer. Claro, y yo pienso que por un tema de ética no podemos hablar de una persona en particular, ¿no? No se trata de él. Tampoco se trata de formar una opinión, simplemente de conversar y que todos nosotros nos enteremos de muchas cosas. Doctor Pérez, el papá del presidente Humala, hace unos años, nos habló de una palabra que quedó acuñada en el inconsciente, de la borrachera del poder, refiriéndose a la esposa del presidente Ollanta. ¿Usted cree de que haya una borrachera de poder también en personas que de pronto nunca han andado ni siquiera en carro? Recordemos nosotros la historia del Imperio Romano, ¿no? Nosotros, yo sé que la gente conoce la historia del Imperio Romano, los emperadores, pues, los ejércitos no podían entrar a Roma, ¿no? Entonces entraban pues, los generales victoriosos, los emperadores victoriosos, y atrás de ellos pues habría un esclavo que tenía la exclusiva misión de decirle, oye, solo eres un hombre. Solo eres un hombre. O sea, tendrá pues, habrá ganado batallas, tendrá poder, pero solo eres un hombre. Parece que nadie hace recordar esto, no solo al presidente Castillo, sino a nuestros últimos gobernantes, ¿no? Sí. ¿Qué es esto de la borrachera del poder, doctor? Claro, la borrachera del poder es estrictamente en perder la visión de lo que podría ser lo correcto o lo incorrecto, ¿no? Es perder la visión de lo que uno puede ser en realidad capaz y se siente inflado por esa capacidad de controlar o de tomar una serie de decisiones con las cuales a veces las personas, pues, diríamos, pierden incluso hasta cuestiones de tipo moral y ético, ¿no? Entonces se salen de eso, están tentados con esa capacidad que tienen y a partir de eso hasta pueden tomar decisiones, como decía, y en algunos casos ha pasado, hasta actos de tipo delincuencial, actos de tipo corruptivo, ¿no? Entonces eso tendría que ver con la borrachera del poder, el darse cuenta de la tremenda capacidad que podría tener más allá de las responsabilidades que podría tener con el gobierno, con las decisiones políticas que tuviera que tomar, ¿no? ¿Y el poder nos emborracha a todos? No, doctor. Definitivamente creo que el poder emborracha a algunas personas, pero no a todas, ¿no? Generalmente los que no están preparados
Y eso es increíble porque puede ser eso lo que usted dice. Sin embargo, mire, doctor, las circunstancias de la vida, nosotros los psicólogos los tomamos como situaciones estimulares. ¿Qué son las situaciones estimulares? Las situaciones estimulares son muy sencillas, son situaciones específicas que activan determinadas estructuras psicológicas de las personas cuando se encuentran en esas circunstancias. Vale decir, hay personas que nunca saben cómo podrían reaccionar ante una situación en la cual tienen poder, sino hasta el momento que la tienen. Entonces, esa circunstancia activa algunas estructuras que podrían ser estructuras en las cuales justamente al no tener poder, ¿no? Y ahora tener poder, ¿no? Que es quizás en cierta forma como tener una especie de necesidad, entonces eso activa eso. Entonces podría ser incluso lo que nosotros denominamos como que se activan determinados esquemas cognitivos, ¿no? Donde las necesidades que han tenido en el pasado y ahora que pueden tener la capacidad de suplirlas, pues les hace tomar decisiones de medidas, ¿no? Y hemos conversado también en otros momentos sobre el término de la psicología política. Sí. Digamos que lo que usted nos está comentando puede ser materia de estudio de la psicología política. O sea, ¿qué es esto de la psicología política? Doctor, la pregunta que hace usted es tremendamente interesante y en verdad le felicito cómo usted está planteando los programas que está usted queriendo hacer. Bueno, ya he visto el anterior que usted ha hecho. Vale decir, esto de aquí me permite decir lo siguiente. Mire, doctor, la psicología es una de las ciencias que posiblemente no ha ingresado todavía a determinados estamentos. Estamos muy metidos con este asunto de que la ley de salud mental o que la salud mental con este asunto de la pandemia, pero en realidad la psicología está prácticamente inmersa en muchas áreas de la vida. Y una de las áreas de la vida en la cual está inmersa la psicología es en la política. Es más, existe una disciplina que se llama psicología política. ¿Y qué es la psicología política? ¿No? La psicología política es una disciplina, es una de las disciplinas de las tantas que tiene la psicología, que se encarga precisamente del estudio del comportamiento de los individuos relacionados con el poder y la capacidad de toma de decisiones, ¿no? Entonces, esa es la psicología política y específicamente lo que hace es estudia a estos individuos de lo que significan sus características de personalidad, de sus estructuras de personalidad, las estudia como para que esto pueda ser reflejado igualmente en cómo se va a comportar en los momentos que tiene que tomar determinado tipo de decisiones políticas, ¿no? Y ese es el caso de cualquier político. Podemos ver, voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué la psicología política nos puede explicar por qué el presidente Alan García hizo lo que hizo? Claro. ¿Por qué se suicidó? Por ejemplo, incluso puede eso. ¿O por qué Alan García tomó tales... Ojo, que estoy tomando solamente unos ejemplos. Claro. No estoy queriendo estigmatizar a nada, ¿no? Y lo mismo el caso del presidente Kuczynski. O sea, podemos estudiar, pero igualmente podemos estudiar las relaciones que se desarrollan a partir de los asuntos de tipo político, como por ejemplo lo que pasó cuando sacaron al presidente Merino, ¿no? O las características de por qué pueden tomar decisiones como las que ha tomado el presidente, el anterior a Merino. Se me fue algo, ¿no? Al famoso lagarto, ¿no? Sí, entonces, a eso hace referencia la psicología política. Y creo, doctor, que debería yo de llamar la atención sobre que en verdad debería cualquier gobernante o cualquier estructura política deberían de tener psicólogos políticos dentro de su staff de asesores. Claro, o sea, yo creo que lo importante sería que los partidos políticos donde se forman los cuadros deban tener un área de psicología para preparar, digamos, o entrenar o descifrar la conducta de esos dirigentes. Exactamente, porque eso mismo nos podría incluso permitir seleccionar mejores políticos. Porque no solamente tiene que ver con el dominio del poder, el comportamiento a través del poder, sino cómo este poder se relaciona con las otras fuerzas políticas, ¿no? Vale decir, estamos hablando cómo se relaciona con otros individuos, con otras psicologías, con otras personalidades en otros ámbitos. Realmente esto que estoy planteando debería de ser considerado de manera sumamente importante porque lamentablemente nosotros somos psicólogos y nos damos cuenta cómo son varios políticos
lo que están haciendo los políticos. Y es fácil de tener una lectura sobre ellos, en realidad, ¿no? Es cuestión de revisar efectivamente su vida y a través de esta revisión de su vida, interpretar el por qué actúan o hacen ese tipo de cosas, ¿no? Claro. La famosa palabra, la famosa frase, plata como cancha y distintos tipos de cosas, ¿no? A nosotros son demasiados indicadores que nos pueden estar haciendo revelar lo que son ese tipo de personas. Recuerde usted que los políticos tienen personalidades. Claro. ¿No? Y al tener personalidades, estas personalidades han sido construidas, ¿no? El caso del presidente Toledo, lo que es el presidente Toledo, ¿no? Con cierto narcisismo, cierto histrionismo que tiene, son tipos de personalidades con las cuales llegan al poder, ¿no? Es más, realmente a Alan García no lo mató nadie, lo mató su propia psicología. Es lo que yo creo, ¿no? Sí, qué interesante, y sobre todo, pues, entender todos nosotros que muchos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad no son problemas de leyes. No. A veces nos desgañitamos sobre leyes, sobre penas, sobre castigos, o lo que usted está hablando de la ley de salud mental, que creo que la van a revisar, pero más allá de eso, pues, lo que usted nos plantea es algo que sería más productivo, más importante, más trascendente para, ¿no? Doctor, profesor, últimamente también acá hay un tema muy importante, que es lo que los medios de comunicación, en esta pues industria de la conciencia en donde estamos viviendo, en la sociedad del espectáculo, nos hacen ver lo que ellos quieren que nosotros veamos y nos hacen muchas veces emitir juicio de valor con relación a personas que de repente en algún momento de su vida dieron una declaración desafortunada. Se estigmatiza mucho a las personas. Al respecto, si bien ese es un tema político, porque no podemos decir que los medios de comunicación no juegan su partido, ¿no? Y todos tienen consigna, y todos también lo hemos visto, y ha sido graficado que en su momento recibieron, pues, ¿no? Nos hacen llevar de las narices y nos hacen estigmatizar a las personas. ¿Qué piensa usted al respecto? Es un tema bastante delicado, porque estaríamos hablando de un tipo de profesión en la cual simple y llanamente hay que respetarla, ¿no? Claro. Cuando digo esto no quiero decir, sino que hay lo que creo que se genera en cualquier disciplina científica o cualquier profesión, el asunto de la objetividad, ¿no? Definitivamente, si hay estudios objetivos de lo que las personas están haciendo, el periodismo, o hay periodistas que se dedican a eso. Sin embargo, pareciera, y esta palabra he aprendido mucho de los abogados, claro, ¿no? El infinitivo. No el infinitivo, ¿no? Sí. Pareciera ser pues que hay una agenda también de algunos medios, ¿no? Y cada uno de estos medios igualmente responde a determinadas ideologías y obviamente determinado tipo de intereses. Claro. Es clarísimo en la historia de la humanidad, en las sociedades, en las distintas, ¿no? Cómo efectivamente el periodismo puede hacer tumbar determinado tipo de cosas. Por algo se le llama el cuarto poder, ¿no? Entonces, y efectivamente, mire usted para que vea cómo el asunto del periodismo puede incluso afectar. El mismo asunto cuando fue la pandemia. ¿Qué hizo el periodismo en esa supuesta cosa de tener que informar con objetividad? Ok, podemos informar con objetividad, pero de repente podemos informar objetivamente sesgado. Y al informar sesgado, hay una cosa que pasa en la psicología de las personas. La información que me llega me hace que yo procese esa información, ¿ok? Y no procese otra información. Y esa información que yo proceso me va a afectar psicológicamente. Es decir, si yo al público le vendo una información nociva o una información que me pueda llevar a creer y a activar determinadas actitudes, creencias o distorsiones respecto a la realidad, así lo voy a sentir y voy a tomar un determinado partidarismo. Incluso cuando, por ejemplo, salen a las calles, ¿quién a veces da esa información y cómo la psicología de masa se altera? Entonces, mire el poder que puede tener el periodismo y sobre todo si pareciera que tuvieran una agenda ahí, porque cada uno de ellos también juega su partido político. Es muy difícil, creo, extraerse y ser totalmente imparcial con determinado tipo de circunstancias. Y ahorita lo que está pasando, ¿no? Sí. Cuando, por ejemplo, un ministro entra, entonces, ¿qué cosas empiezan a movilizar, ¿no?
Entonces movilizan determinadas circunstancias que indudablemente no quiere decir que no puedan ser verdad. Claro que sí, pero eso de ahí genera una tendenciosidad y obviamente va a generar una reacción psicológica en las personas, una reacción en sus actitudes, ¿no? Entonces, las personas, con lo que se mueve es lo que se llama un fenómeno psicológico que se llama actitud. ¿Cuál es mi actitud hacia algo? ¿De rechazo o de aceptación? Incluso lo vemos en las encuestas, ¿no? ¿Qué opinión tiene respecto al presidente? O sea, lo que están midiendo es su actitud que se ha generado. En el 90% quiere que renuncie. Exactamente. Ahorita está y no sabemos si eso es verdad o no. Exactamente, ¿no? O sea, al parecer hay indicadores, doctor. Eso también lo aprendieron los abogados, ¿no? Sí. Me parece muy interesante cuando los abogados dicen hay indicadores, pero tenemos que comprobar el hecho, ¿no? Entonces, al parecer hay indicadores, ¿no? Pero bueno, no es que a partir de esos indicadores tengamos hechos contundentes. Eso es en cierta forma riesgoso lo que puede pasar, ¿no? Claro, de alguna manera pues se manipula la opinión pública y se amplifica, ¿no? Se pone lupa y microscopio a un error que uno pueda haber cometido. Doctor, como el caso... se genera un fenómeno en psicología que se llama visión tubular. Ajá. Así se denomina. O visión sea, tubular. Tubular. O sea, solamente miramos ese hecho y no miramos el resto. Claro. ¿No? Por ejemplo, este señor de la bala de plata, aparentemente pues habría tenido problemas de violencia doméstica con su esposa fallecida y con su hija también, y eso se ha amplificado de tal manera que los grupos pues feministas, defensa de los derechos de las mujeres, dicen, nos tocan a una y nos tocan a todas, ¿no? Es que esa versión es muy interesante. Cuando dicen nos tocan a una, es lo que al final de cuentas en psicología nosotros llamamos, están tocando las actitudes de las personas. Y ante las actitudes las personas tenemos un rechazo o una aceptación. En rechazo o aceptación genera toda una emocionalidad, pero no solamente es emocionalidad, sino genera toda una forma de pensar hasta con convicción. Y a partir de esa convicción empezamos a atacar. Claro. O empezamos a abrazar una causa, ¿no? Independientemente de lo que se diga sea de verdad o sea de mentira. Exactamente. ¿No? Porque pueden decir por ahí, en el año 79, el profesor Luis Osvaldo miró a una estudiante en minifalda. Y la estudiante va a salir llorando, ¿no? O sea, y a una señora, pues seguramente de 50, 60 años va a salir llorando. No. Y eso es un insumo que entra en el cerebro y uno lo procesa. O sea, por eso usted no va a ser premier. No, claro, pues porque o sea, cualquier profesional independiente de prestigio que tome el riesgo, digamos, de asumir una responsabilidad bajo estas circunstancias. Es que eso que usted ha dicho es sumamente importante, responsabilidad. Así es. Cuando uno toma un cargo político, tiene que entender que tiene que funcionar ese concepto que usted ha denominado responsabilidad. Y a eso es lo que uno en general tiene que responder más que a una borrachera de poder, doctor. Entonces, tomar cargos es un asunto de responsabilidad. Y el presidente o cualquier político en estos momentos, ya sea la presidenta del Congreso, quien fuera, ¿no? Tiene que entender. Anoche incluso escuché yo a la ex premiera Mirta Vázquez hablar lo que dijo, ¿no? Entonces me parece importante ese asunto de responsabilidad, y eso es lo que tenemos que entender, no usar el poder en realidad, ¿no? Sino que más bien que el poder signifique para hacer el bien a la humanidad, a la sociedad y a las personas, ¿no? Esa es la idea que nosotros proponemos en nuestro otro programa que se llama Dando la Cara, el tema de la gestión pública, ¿no? Cómo administrar los recursos del Estado y el poder para satisfacer las necesidades de la mayoría. Ese es el fin último de la política, ¿no? Así es. Y hablando de responsabilidad, pues, profesor, también tener la responsabilidad de no aceptar cuando uno ve que la cosa no va bien, ¿no? O sea, por ganar unos cuantos soles, malograr pues toda... Yo no sé si es solo ganar unos cuantos soles, no, es la borrachera del poder. Sí, pues. Es la borrachera del poder. No sé cuántos quisieran, wow, me han elegido premier, o me han elegido tal cosa, o me han elegido tal cosa. Algunos lo toman de una manera diferente, lo toman como una tremenda responsabilidad real, saber que se va a tener que enfrentar a una papa recontra caliente, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que tener claro. Sin embargo, doctor, creo que en nuestro país todavía existe personas que tienen la altísima capacidad de poder afrontar estas papas calientes sin que realmente la enfríen totalmente, pero que sí pueden hacer cosas más allá del poder, ¿no? O sea, no hay que envilecerse con el poder, doctor. Sí, y también aquí hay un tema muy importante. Se ha estado conversando
de que nuestro presidente pues tiene un gabinete a la sombra, ¿no? Sí, pues. Conformado supuestamente pues por algunos paisanos y unos muchachos que le manejan las redes sociales. ¿En quién debe uno confiar? Porque imagino yo, y usted lo ha explicado bien, una persona pues que ha tenido una infancia un poco complicada, una vida en el campo, de pronto pues no confía en los cuadros técnicos, en los especialistas, pero tiene un pequeño grupito en el que sí confía, un grupo cerrado, ¿no? ¿En quién se debe confiar? Claro, doctor, allá respecto, cuando pongo el ejemplo de cómo este señor iba desde su pueblo al otro lado, Sí. simplemente lo que me quería manifestar es cómo él ha adquirido una fortaleza de tener un tesón sobre algo, ¿no? Uh-huh. Entonces él ha conseguido cosas y eso es importante decirlo, ¿no? Sin embargo, claro, cuando ya se habla de lo que estamos hablando, de ese gabinete a oscuras, ¿no? ¿A quién hago caso? ¿Despacho con la Premier? ¿No despacho con la Premier? ¿Hago caso a mis ministros? ¿Hago caso a mis técnicos? ¿O a qué hago caso? ¿No? Y sobre todo, doctor, ¿por qué hago caso a alguien? ¿No? ¿Por qué yo puedo hacer caso? Yo particularmente considero que ahí de pronto se están desarrollando algunos mecanismos que están dificultando que el presidente pueda alejarse, diríamos, de esas malas decisiones. Específicamente, para el caso del Premier Balaguer, no quisiera tocar, es solamente como un ejemplo. Sí, claro. Para yo tomar una decisión, como psicólogo, tengo que saber la historia de la vida de esa persona. Y en base a eso, le digo, oye, bien, ¿me puedes ayudar? Pero si yo lamentablemente veo que hay algunos asuntos que luego me van a complicar, más allá de que si es capaz o no es capaz el ex premier Balaguer, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Porque aquí lo que necesitamos efectivamente no solamente es un cuadro político, sino un cuadro técnico, un cuadro conocedor del manejo de la gestión, del manejo de las situaciones. De la cosa pública. Exacto, de la cuestión pública, ¿no? Claro. Y de tipo profesional. Entonces, el gobierno tiene que ser visto incluso como, entre comillas, como una empresa, ¿no? Donde que tenemos que tomar determinado tipo de decisiones. Uh-huh. Y estas decisiones están en relación a cuánto conocimiento tengo de la gestión pública. Y si no la conozco, pues ¿qué asesores tengo? Definitivamente me tendría que rodear de los mejores y no necesariamente de aquellos que tengan algún tipo de relación cercana conmigo y empezamos a hacer un grupo y con eso queremos dominar, manejar el país. No lo sé si esa sea la circunstancia, presidente, claro, pero pareciera ser que hay un tipo de relación porque ¿dónde lo vemos? Simplemente en qué decisiones han tomado. Nunca hemos visto una situación de este tipo, ¿no? Y eso tiene que ver con competencia. Cuán competente podemos ser para manejar un país. Cualquiera no puede meter a manejarse un país. Y si lo tuviera que hacer, pues tiene que buscarse los mejores cuadros más allá de las relaciones de tipo política, más allá del dominio político, doctor. Sí, porque parece que el tema hablar de derecha, hablar de izquierda, es un tema pues desde la época de la Revolución Francesa, ¿no? Sí, claro. Y también muchas ideologías y pensamientos pues son muy antiguos, ya un tanto desfasados. Cuando, por ejemplo, el señor Cerrón se reclama marxista, leninista, sí, pues, maoísta y mariateguista, etcétera, está obedeciendo pues a un pensamiento que ya es muy antiguo y de pronto ha sido superado en un mundo globalizado, en una economía globalizada, donde ya las relaciones internacionales y también de producción han cambiado totalmente, ¿no? Claro, nuestro país. Caso de China, de Rusia, de Vietnam. De Vietnam, claro. Por ejemplo, una economía. ¿Cuál es la situación de Vietnam? Es floreciente esa economía. El hecho del comunismo no tiene que estar reñido con el desarrollo de la economía, al contrario, ¿no? Claro. Simplemente son otras distribuciones de poder, ¿no? Así es. Para ya ir terminando, profesor, cuando hablamos de psicología, bueno, pues hablamos del estudio de la conducta humana, el comportamiento humano, ¿no? Tanto como individuos como a nivel organizacional, y usted nos ha explicado un poco. Cuando hablamos de la sociología, pues el estudio de una sociedad, la antropología, el estudio del hombre a través del tiempo, en una determinada región, etcétera. Y la psiquiatría también, que es el estudio, digamos, de las enfermedades que pueden haber en nuestro cerebro por motivo de alteración de los transmisores neuroquímicos, etcétera, ¿correcto? Son conceptos de los que no se habla generalmente en los partidos políticos. ¿Qué
¿Qué importancia tienen estos conceptos, profesor, para los que nos están escuchando? Mira, acá hay mucha gente que va a iniciar el tema político, hay mucha juventud, esto es una clase de educación cívica también para los muchachos que nos ven también. ¿Qué importancia tienen esos conceptos? Miremos realmente qué tipo de personas también están entrando en política, con qué tipo de deseos y circunstancias, qué ambiciones, qué cosa quieren, ¿no? O sea, ¿son dueños de qué? ¿No? Pero definitivamente estos conceptos o el político debería de supuestamente tener justamente eso que usted está manifestando, ¿no? Conocimiento de antropología, conocimiento de sociología, conocimiento de psicología, ¿no? Conocimiento de psiquiatría, ¿no? Conocimiento de economía, y si no, pues tener un staff en el cual uno pueda contar con este tipo de profesionales. Y por qué no hablar de un psicólogo político, de un psicólogo organizacional, doctor. Sí. Importantísimo considerar, ¿no? Como para poder empezar. Repito, creo que ya las instituciones tienen que meter especialistas en psicología para el manejo de una institución como puede ser el Estado y el gobierno específicamente, ¿no? Yo creo que lo que usted dice me parece sumamente importante, y sobre todo me llama la atención, doctor, el dominio de la definición que usted ha hecho de cada una de esas ciencias, y lo felicito. No, gracias. La pregunta de cierre, lo que todos quieren escuchar. ¿Usted opina, señor doctor, que nuestro presidente Castillo debe renunciar? Es un asunto de conciencia, doctor. Yo creo que el presidente Castillo tiene que evaluar sus posibilidades, su competencia, su conocimiento, ¿no? Ya lo ha dicho en CNN, ha dado una explicación, pero no se puede venir a aprender, pues, a gobernar, ¿no? Al contrario, cuando uno gobierna, creo que lo que tiene que poner es en práctica aquello que ya más o menos conoce. De repente ha sido una frase infeliz por parte de nuestro presidente, pero se le puede escapar, podría ser esa posibilidad, porque a veces en una entrevista salen algunas cosas que de repente uno no las vive y las puede decir. O el inconsciente nos lleva. Puede ser. No puede ser, porque como que estamos tratando de protegernos de no cometer errores o no parecer que hemos cometido un error para evitar un poco la crítica, ¿no? Sin embargo, yo creo que él tiene que, dentro de este concepto de responsabilidad que hemos hablado, él tiene que ser responsable de su decisión. Y él tiene que darse cuenta que la decisión o las acciones que él pueda tomar, de eso depende de la vida de mucha gente. Y cuando estamos hablando de la vida de muchas personas, no estamos hablando de la vida en términos etéreos, sino que cómo generamos trabajo, cómo generamos bienestar a la gente, o cómo generamos que nuestras acciones puedan hacer que la gente se muera, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que nuestro país pueda atrasarse muchos años después de haber estado desarrollándose supuestamente, ¿no? Porque aquí lo que no ha habido es un desarrollo psicológico de nuestra sociedad. Eso sí me queda muy claro. Entonces él tiene que ser responsable con eso. Y a veces hay que tomar decisiones muy duras, doctor, en las cuales uno tiene que postergar incluso sus propios deseos de persona de querer gobernar un país, ¿no? En realidad, tomar la decisión de renunciar no sería ni siquiera anticonstitucional. También sería un asunto de responsabilidad, pero él tiene que evaluar esa situación. Y si él no es capaz de evaluarla de esa manera, creo que sería bueno que incluso él pueda consultar a alguna almohada inteligente que le pueda decir a él, mira, esto tenemos que hacer. Preferible que salga por la puerta grande a que salga uno destruyendo o destrozando o generando una inestabilidad al país, ¿no? Yo digo, él tiene que evaluar, y él es el único conocedor de cómo es Pedro Castillo. Nadie le va a poder decir eso. Es muy difícil, nosotros nos podemos acercar a determinadas presunciones, pero él solo tiene que ser responsable de su capacidad de decir de que sí podemos sacar adelante el país, ¿no? Y si es así, ve en quién también vamos a poner, porque no se trata que él renuncie o no renuncie, o que lo vaquen, sino también quién va a suceder, y si esa persona que lo va a suceder también tiene las mismas capacidades, porque acá de eso se trata. No es fácil gobernar un país, y sobre todo gobernar un país en las circunstancias en las cuales estamos. Bueno, profesor,
Qué gusto haber conversado con usted. Ojalá que nuestro presidente encuentre, como dijo usted, ¿no? una almohada inteligente para que él pueda tomar bien sus decisiones. Estimados amigos, el día de hoy hemos aprendido algo más sobre psicología, psicología clínica, psicología organizacional, psicología política. Se han ampliado nuestros conceptos y, como siempre decimos en nuestro programa, La Gente que Sabe, y nuestro otro programa, Dando la Cara, tenemos todos que estar preparados. Sus palabras finales, doctor. Bueno, no, agradecerles a ustedes la iniciativa que están teniendo con este tipo de programa, ¿no? Porque creo que es un espacio que debería de generarse, doctor, ¿no? Que debería de generarse, y ojalá que este programa, más allá de mi persona, pueda ser difundido para que la gente se vaya enterando. Nuestro país lo que necesita es cultura y que las personas que, como ustedes bien dicen, saben, puedan tener una aproximación analítica de la situación desde sus propias perspectivas profesionales y, por qué no decirlas, científicas, doctor. Adelante y les felicito con el programa que viene desarrollando. Okay. Muchas gracias, amigos. Que Dios los bendiga.